Amados santos y santas, reciban en esta mañana un cordial saludo. Una vez más, gracias a cada uno de ustedes por dejarnos entrar allá a sus hogares con la palabra que el Señor nos ha preparado. Gracias le damos a Él por su amor, por su misericordia, porque cada día Él extiende sus maravillas, sus misericordias. Hermano, hermana, allí donde tú estás llegando a la sintonía, te estás conectando a través de las redes sociales, te invito, vamos a orar. Vamos a entregar este tiempo a nuestro Yeshua HaMashiach. Pidámosle a Él que abra nuestro entendimiento para poder entender, discernir y escudriñar su palabra. Bendito Padre, Rey Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos permites estar sentados a tu mesa, aquí como de costumbre, cumpliendo una cita diaria contigo. Aquí estamos, en obediencia, para aprender todo lo que tú nos quieres enseñar hoy. No queremos ser insensibles. Por el contrario, queremos tener la sensibilidad espiritual para entender, discernir lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Por eso te damos gracias, Yahweh, gracias, Yeshua HaMashiach, y gracias, Meruja Kadosh. Amén y amén. Mis amados santos y santas, hoy el Señor nos quiere hablar sobre otro tema que es de suma importancia. Todos de una u otra manera el Señor nos habla, pero reciban en esta mañana un cordial saludo y fraterno para todos nuestros hermanos y hermanas. Es un gozo para la Biblia compartirla con cada uno de ustedes. Por eso sean todos bienvenidos a esta enseñanza. El Señor nos quiere hablar hoy sobre la desobediencia del cristiano. La desobediencia a Yahweh, hermano, hermana, cuesta caro. Mis amados hermanos y hermanas, la Biblia está llena de advertencias sobre ello. Yahweh ha establecido que nosotros, como hijos suyos, obedezcamos, hermano, hermana, obedezcamos a la palabra, que obedezcamos a nuestros padres, a nuestros pastores, a las autoridades, que la esposa se someta al esposo, el esposo a la iglesia. Hermano, hermana, todos nos debemos someter a nuestras autoridades que Yahweh ha puesto sobre nosotros aquí en la tierra. Pero muchas veces no somos obedientes, somos rebeldes, somos insujetos, no llevamos la contraria, hermano, hermana, desobedecer estos y muchos otros mandamientos más, o cumplirlos, pero con demora o con mala actitud, hermano, produce una serie de consecuencias muy, pero muy funestas. Por eso el Señor nos quiere hablar hoy. Hermano, hermana, hoy vamos a reflexionar si somos desobedientes. Las consecuencias funestas son el precio que tenemos que pagar por desobedecer. Pero hermano, hermana, en esta ocasión nos gustaría enfocarnos sobre la más funesta de las consecuencias, y es desobedecer a la palabra. Hermano, hermana, aquí hay 10 mandamientos que son para nosotros, no era para los del Antiguo Testamento, porque la Biblia es para nosotros, ayer, hoy y siempre. Es la palabra, fue inspirada por Yahweh, y a Él lo que le desagrada es la desobediencia a su palabra. Por eso muchos erramos, fallamos, hacemos nuestra propia voluntad, nuestro libre albedrío. Hermano, hermana, desobediencia es el término general
es una indisciplina que alude a la falta de obediencia con respecto a las normas establecidas aquí en la palabra. Particularmente, tenemos que cumplir con todo lo que nuestro Yahweh nos ha dejado escrito. Pero nosotros decimos que somos cristianos y hacemos nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Tenemos a Yeshua HaMashiach como el plan B. Hermano, hermana, a toda hora estamos desobedeciendo. No hacemos un favor si no se nos paga. Y eso está mal, hermano, porque la mayoría de cristianos son insubordinados, hermano. Son rebeldes, se sublevan, son insumisos, designan una acción de rebeldía contra las jerarquías de la iglesia, contra la jerarquía del mundo, contra las autoridades. Hermano, la desobediencia en nosotros los cristianos consiste en realizar lo que Dios explícitamente nos dice que no hagamos. Por lo tanto, desobedecer a Yahweh es pecado. Hermano, hermana, pero siempre llevamos la contraria. Siempre hacemos nuestro libre albedrío. Siempre hacemos la voluntad nuestra, pero no la voluntad del Padre. Hermanos, si Él nos dice aquí en uno de los mandamientos, no robe, ¿por qué robamos? No engañe, porque engañamos. Hermanos, siempre somos contrarios a su palabra. Y decimos que somos cristianos. Pero ¿cómo pretendemos estar en bendición si estamos siendo desobedientes? Hermano, desobedecemos porque nos sentimos autosuficientes y por ende contradecimos lo que Yahweh nos ha dicho. ¿Sí ve, hermano, hermana? Porque creemos que tenemos la última palabra, porque creemos que sabemos más que la Biblia, porque sabemos que creemos más que Yahweh. Hermano, hermana, Él nos ha dicho y por lo tanto tenemos que optar por hacer su voluntad. Pero hermano, hermana, yo te pregunto en esta mañana, ¿será que la condición que cada uno de nosotros está viviendo es la voluntad de nuestro Yahweh? No, es por la desobediencia. ¿Por qué? Porque en el mundo estábamos desobedientes. Hacíamos a nuestro libre albedrío, a nuestra voluntad. Hermano, hermana, nadie nos decía nada. Creímos que al llegar a los caminos de Yeshua HaMashiach íbamos a hacer lo mismo. Por eso, hermano, hermana, hay hermanos que no son obedientes, que no son sujetos. Por el contrario, son rebeldes, insujetos. Hermano, hermana, a todos les llevan la contraria. Hermano, en la iglesia no se sujetan, en el hogar no se sujetan, en la empresa no se sujetan, a ninguna autoridad establecida por Yahweh se sujetan. ¿Por qué, hermano? Porque son desobedientes. Y muchas veces esa desobediencia viene de cuna. Hermano, cuando papá y mamá le han patrocinado al niño, lo han maleducado, cuando el niño se crea en capricho, hermano, esos niños van creciendo en desobediencia y llegan a las alturas de ser cristianos, pero en desobediencia, en rebeldía, iracundos, irascibles, de mal temperamento, hacen la voluntad de ellos, no dejan que nadie les diga nada, por el contrario son posesivos, son jezabélicos en lo que ellos digan, hermano, hermana, y en desobediencia ellos nunca aceptan que están errados, que están fallando. Entonces, hermano, nos ha dicho Yahweh que optemos por hacer nuestra voluntad y no la de Yahweh. Él no nos ha dicho eso. Pero muchos dicen, es que Yahweh me dice que haga mi voluntad. No, hermano, tenemos que hacer la voluntad de Yahweh. Hermano, si tú eres cristiano, si tú cargas una Biblia, si tú vas a la iglesia, si tú eres un hombre o una mujer de guerra, ¿por qué eres desobediente? ¿Por qué lleva la contraria? ¿Por qué no acepta que estás en desobediencia? ¿Por qué no aceptas que lo que has hecho hasta el día de hoy, todo lo ha hecho en desobediencia? Hermano, hermana, pero no, somos nosotros y de ahí nadie nos mueve. Es mi posición y de ahí nadie me saca. Hermano, hermana, tal vez tu posición está errada. Tal vez eres desobediente,
pero tú no lo quieres aceptar, o por tu orgullo, tu rebeldía, hermano, hace creer que tú eres obediente. Pero el mundo te está señalando, el mundo te está juzgando. ¿Por qué? Por ser un cristiano desobediente. Todos de una u otra manera somos desobedientes a la palabra. Hermano, hermana, es que todos, tú no puedes decir que te dan una orden e inmediatamente corres a hacerlo. No, lo puedes hacer, pero a regañadientes, murmurando, criticando, pero no lo haces por amor. Hermano, no lo haces con diligencia. Y sobre todo, nosotros somos desobedientes y no acatamos una orden de alguien que nos cae mal, de alguien que está por encima de nosotros, de alguien que llegó nuevo a una empresa a ocupar una posición que quería yo, a alguien que llegó a la iglesia, lo ascendieron y ese puesto era para mí, pero el pastor no me tuvo en cuenta. Entonces ese hermano, esa hermana te piden un favor y tú no lo haces en el momento, a regañadientes. Hermano, hermana, porque todos de una u otra manera somos desobedientes. Hermano, no hagamos nuestra voluntad, hagamos la voluntad de Yahweh. Porque si hacemos nuestra voluntad, esto trae resultados negativos a nuestras vidas. Muchos cristianos se preguntan qué dice la Biblia sobre la desobediencia. Hermano, hay cualquier cantidad de versículos bíblicos. Vemos desde el mismo Génesis cómo el hombre desobedeció. Y a lo largo, hermano, de 65 libros, vemos la desobediencia del hombre, la desobediencia del cristiano. Hermano, hermana, llevamos no sé cuántos años como cristianos en pleno furor de la desobediencia. Nos saciamos con la desobediencia. Somos sarcásticos con la desobediencia. Hermano, hermana, ¿por qué? Porque Satanás, el demonio de desobediencia, está dentro de nosotros. Si fuésemos obedientes, estaríamos poniendo por obra la palabra. Estaríamos siendo diligentes. Estaríamos haciendo lo que la palabra nos dice. Pero en nuestra desobediencia, hermano, hermana, queremos hacer nuestro libre albedrío. Queremos que en la iglesia se nos acepte el pecado, lo que estamos haciendo mal. Porque afuera del mundo nadie nos dice que somos desobedientes. Por el contrario, nos aplauden nuestra desobediencia. Pero cuando llegamos a la iglesia, hermano, ahí vienen las limitaciones. Ahí es cuando el Señor nos quiere formar, pero ahí es donde más desobediencia hay. Hermano, hermana, es que tú no puedes negar. Cuando el pastor te pide un favor, tú lo haces con diligencia. No, hermanos, somos mentirosos, engañadores, y no hacemos la voluntad del Padre, sino la voluntad nuestra. Entonces, hermano, muchos se preguntan, ¿qué dice la Biblia sobre la desobediencia? La desobediencia, como cualquier elección que es contraria a lo que Yahweh nos ha instruido hace más de 1500 años. Él nos está diciendo que seamos obedientes. La desobediencia de Adán resultó en la humanidad siendo separada de Yahweh. Y por nuestra desobediencia, nosotros estamos separados de Yahweh. Hermano, hermana, tú no puedes decir que estás en unión cuando, hermano, hermana, tú has sido desobediente. Adán y Eva desobedecieron y su resultado fue que fueron separados de Yahweh. Y hermano, hermana, el resultado de cada uno de nosotros es que hemos sido separados de Yahweh. Tú puedes decir, tengo la salvación, el Señor me ama. Claro, Él nos ama. Pero hermana, hermana, Él amó la primera creación, Adán y Eva. Pero Él no alcahueteó, Él no patrocinó la desobediencia. ¿Por qué? Porque la desobediencia es lo contrario a la obediencia. Hermano, hermana, Él no podía tener dos hijos en desobediencia. Y Él no puede tener a estas alturas hijos en desobediencia. Hermano, hermana, por amor y misericordia, tú vives, tú tienes tu trabajo, tu techo. Pero hermano, hermana, en el libro de la vida, tal vez por desobediencia, ya tú has sido separado. Porque el común de muchos cristianos es desobedecer a la palabra, a los padres biológicos, espirituales,
a todo el mundo desobedece el cristiano. Hermano, hermana, el cristiano hoy en día no se sujeta a las autoridades. El cristiano hoy en día quiere hacer su voluntad, quiere hacer su libre albedrío. Lo que a mí me parece, hermano, hermana, no es lo que a ti te parece, es lo que te está diciendo y te está obligando la Biblia. Hermano, hermana, muchas veces nos tenemos enemistades por la desobediencia, porque decimos, pero usted tan cansón, no se meta en mi vida, déjeme mi vida así, que así estoy bien, así estoy feliz, déjeme tomar las decisiones así, porque así siempre me han salido bien. Hermano, hermana, nunca te han salido bien. Hermano, hermana, hoy piensa, reflexiona en la desobediencia del cristiano, porque estamos pasando las duras y las maduras por obedientes. Hermano, hermana, entre más desobediente seas, el proceso va a ser más largo. El pueblo de Israel fue desobediente y su proceso lo llevó a 40 años y no pasó la tierra prometida. Hermano, hermana, tu desobediencia, ¿cuánto tiempo llevas en desobediencia? ¿Cuánto tiempo llevas caminando en desobediencia, no haciendo caso, no sujetándote? Por eso, hermano, hermana, ¿cuánto tiempo llevas como cristiano y no avanzas? Siempre estás en la misma condición. ¿Por qué, hermano? Porque tú no quieres reconocer que eres desobediente, altivo, prepotente, que tu ego está por encima de la palabra y en lo que tú digas. Entonces, hermano, hermana, la desobediencia de Adán resultó en la humanidad siendo separada de Yahweh. Las naciones de Israel y Judá, hermano, fueron destruidas debido a la desobediencia de las leyes de Yahweh. La desobediencia siembra y ha sido la respuesta a la mala actitud, al mal comportamiento. La desobediencia tiene sus consecuencias incluso después del arrepentimiento. Entonces, según la Biblia, la desobediencia es fallar al seguir las leyes de Yahweh. Es no seguir, hermano. ¿Cómo estás hoy? Oras, intercedes, te congregas, das el diezmo, sirves en la iglesia. Si no lo haces, estás en desobediencia. Y tú no puedes decir, Padre, bendígame, cuando estás en desobediencia. Hermano, hermana, hoy reflexionemos. La desobediencia te lleva a fallar y a seguir las leyes de Yahweh. No sigues la palabra, no te congregas, a toda hora en rebeldía, desobediencia, a todo el mundo le lleva la contraria, no acepta una exhortación, no acepta un reclamo, no acepta una observación. ¿Por qué, hermano? Porque tu común denominador es ser desobediente. Entonces, hermano, los cristianos se separaron de Yahweh por primera vez a través de la desobediencia. ¿Sí ve? De Adán en Génesis 3:17. La Biblia está llena de ejemplos de la desobediencia de los cristianos y sus devastadoras consecuencias. Hermano, hermana, la consecuencia, el pecado, hermano, hermana, tarda, pero la consecuencia llega en su momento. Hermano, hermana, afortunadamente, los cristianos siempre se pueden arrepentir y elegir la obediencia como la reacción de David a Natán, señalando su desobediencia en tener una relación con la esposa de Urías y después asesinarlo. Y lo podemos ver allí en 2 Samuel 11 y 12. Hermanos, si tú te arrepientes genuinamente, con un corazón contrito y humillado, con un corazón, hermano, dolido por la desobediencia, Yahweh te tiene en cuenta. Pero no sea prepotente, no sea altivo. Hermano, reconoce que tú eres desobediente. Incluso, hermano, después del arrepentimiento, las consecuencias siguen, como la pérdida de la vida del hijo de David. Ahí mismo en 2 Samuel 12, 15 al 19. Hermano, hermana,
¿por qué nos cuesta obedecer? Porque hay una tendencia en el cristiano a hacer lo opuesto a lo que Yahweh establece. Romanos, hermano, 7:15. Porque lo que hago no le entiendo. Pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, ¿sí ve, hermano, hermana? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Yahweh, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermano, hermana, vemos muchos ejemplos. Saúl, Sansón, la esposa de Lot, Jonás. Pensamos que el consejo de Yahweh nos va a impedir ser felices. Pensamos que el consejo de Yahweh va en contra de lo que queremos hacer. No tenemos la fuerza voluntad suficiente para dejar de hacer lo malo y hacer el bien. Porque puede implicar el sacrificio de algo que no quiero sacrificar. Hermano, tenemos ejemplos. Alejarnos algunos del llamado de Yahweh y estar con los amigos. Pensamos que el mejor consejo me lo puede dar yo mismo. ¿Se ve? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, y lo vemos en Proverbios 14:12. No queremos que nadie se meta en nuestras vidas. Los resultados de la obediencia en muchos casos no son inmediatos. Muchos prefieren seguir el consejo de hacer la mentira, el engaño. Producen resultados de odio, de rencor, hermano. Entonces, haced morir, pueblo terrenal, en vosotros fornicación, impureza, pasiones, deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Yahweh viene sobre nosotros, sus hijos, de desobediencia, hermano, hermana, ¿sí? En las cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando, hermano, hermana, vivíamos en ellas. Colosenses 3:5-7. Hermanos, hermanas, al hablar del pecado contra Yahweh, normalmente viene a la mente de nosotros los cristianos la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas. Pecados que nos parecen, hermano, una razón justificada para la ira de Yahweh. Hermano, por eso Yahweh está, hermano, hermana, en razón de estar en ira hacia nosotros. Porque, hermano, hermana, ¿qué es lo que has hecho hasta el día de hoy? En desobediencia, te comprometes y no cumples. En todo lado estás quedando mal, porque eres un desobediente, eres un incumplido. A todo el mundo le promete y no le cumple. Hermano, hermana, eso es desobediencia. A todos les promete dar y no da nada. Hermano, hermana, no nos comprometamos, porque si no damos somos desobedientes. Desobedientes en la empresa, en el hogar, en la familia, en la iglesia. Con todo el mundo nos comprometemos, pero con todo el mundo quedamos mal. Hermano, quedamos mal y nos tildan como desobedientes, como mentirosos, como engañadores. Hermano, hermana, hoy tú tienes que reflexionar. Hermano, no te comprometas a no poder hacer lo que te comprometiste a hacer. Hermano, no hables por hablar. No seas ligero para hablar. No seas ligero para comprometerte. Y después
racionar, después reflexionar y decir, ¿por qué me comprometí si yo no lo puedo hacer, si no tengo el dinero? Hermano, hermana, somos desobedientes. Hermano, hermana, por eso, pecados que le parecen al hombre razón justificado para la ira de Yahweh, hermano, hermana. Sin embargo, al escuchar la palabra desobediencia, parece que se habla de algo muy distinto, algo que no es tan grave. Hermano, la palabra desobediencia suena en el oído de los cristianos como una palabra suave, una palabra sin mucha trascendencia. Sin embargo, hermano, hermana, en lo que a la relación del cristiano con Yahweh concierne, desobediencia es una palabra sinónimo de pecado. Hermano, hermana, todos los que estamos en desobediencia estamos en pecado, porque la desobediencia es lo contrario a la verdad. La desobediencia es lo contrario a lo que se nos impide aquí en la Biblia. Entonces, si ve, hermano, hermana, tú no puedes tildar al asesino, al violador, al mentiroso de desobedientes si tú, hermano, hermana, también estás siendo desobediente cuando te comprometes y no cumples. Tú no puedes decirle al mundo, es que el mundo es pecador, mire esos como son. Si tú en desobediencia eres pecador, hermano. Entonces, hay consecuencias. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Saúl perdió el reino que Yahweh le había dado. Sansón perdió no solo la fuerza, sino también la vida. David fue traicionado por algunos de sus hijos y sus altos oficiales, quienes intentaron quitarle la vida. La esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. El apóstol Juan define el pecado como una infracción de la ley. Todo aquel, hermano, hermana, que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Por otra parte, el apóstol Pablo afirma que donde no hay ley, no se puede inculpar el pecado. Pues antes de la ley, hermano, hermana, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Está en el libro de Romanos 5:13. Hermano, hermana, el pecado tiene que ver con la infracción de la ley de Yahweh, por lo que es evidente que la desobediencia a la ley de Yahweh es el pecado, hermano. En esta ocasión, hermano, hay formas de saber cómo la desobediencia va en contra de la verdad hacia Yahweh. Hermano, hay una forma de desobediencia y consiste en hacer lo que Yahweh prohíbe específicamente. Esa es la primera manera de pecado en que se involucró el hombre. En el huerto del Edén le prohibió a la primera pareja comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y mandó Yahweh al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Eso nos dice a nosotros, pero nosotros comemos del mal, hacemos del mal, el robo, el engaño. Ese es el árbol de la ciencia y del mal. Hermano, lo que estás haciendo mal, hagamos lo agradable que está aquí en la palabra, hagamos lo que el Señor nos dice, pero siempre comemos fuera de este árbol, porque aquí está el árbol del bien y del mal, hermano, pero el árbol de la ciencia te insta a pecar, a robar, a engañar, a matar. Ciertamente estamos, hermano, hermana, muertos espiritualmente, porque estamos comiendo a diario del árbol de la ciencia del bien y del mal, hermano, del mundo, pero no estamos comiendo de ese árbol, hermano, el árbol que nos edifica, el árbol que nos exhorta, el árbol que nos enseña, el árbol, hermano, que nos adiestra, que nos adoctrina. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, hermano, hermana, de eso estamos comiendo a diario. El engaño, la traición, el odio, hermano, hermana. Entonces, si ve, como ya sabemos, hermano, la serpiente engañó a Eva. Si ve, hermano,
y esta comió del fruto prohibido, y Satanás a diario, hermano, nos está engañando y nos está haciendo comer del mundo a través de la mentira, de todo lo que estamos haciendo mal. Hermano, si tú eres de mal genio, si eres de mal temperamento, de mala actitud, de mal comportamiento, hermano, estás en pecado y el enemigo te engañó para hacerte creer que tú no has pecado. Pero hermano, hermana, la serpiente engañó a Eva y ésta comió del fruto prohibido. Y Satanás nos está engañando y estamos comiendo del mundo a través del adulterio, lujuria, fornicación, pornografía, drogadicción, alcohol, mentira, hermano, hermana. ¿Sí ve? Nos está haciendo comer de ese árbol, del bien y del mal, hermano, hermana. Pero ¿por qué no nos metemos a comer de este libro, de este árbol, de todo árbol que está aquí, hermano? Entonces, Eva, hermano, dio a Adán, el cual también comió, y asiento el pecado en el mundo, hermano, hermana. Pero hoy, conociendo la palabra, ¿por qué le echamos la culpa a Adán y Eva? Nosotros, sabiendo hacer las cosas bien y no las hacemos, se nos va a contar como doble, hermano. Entonces, nosotros, conociendo hoy la palabra, es que no es solamente para ser oidores. Ay, tan bonito que el Señor habla, ay, tan bonito que el Señor escribe. Hacer hacedores, dejar de hacer lo que se nos prohíbe aquí, hermano. Pero si se nos está prohibiendo, no robe, no engañe, hermano. El árbol del bien y del mal es robar y engañar, y allá estamos pegados, hermano, hermana. Si ve cómo, hermano, el pecado tocó a Eva, Eva se llevó a Adán, y Adán de aquí en adelante. Pero nosotros, conociendo la verdad, ¿por qué seguimos en desobediencia, hermano? Entonces, más tarde, hermano, al otorgar los 10 mandamientos, Yahweh manifiesta una serie de prohibiciones. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es tu Dios ajeno? Y lo vemos en Éxodo 23. El pastor, la iglesia, el carro, la casa. Hermano, hermana, ¿cuál es tu Dios ajeno? ¿Qué Dios no te deja ir a la iglesia? ¿Qué Dios no te deja conectar en la mañana? ¿Qué Dios te ha apartado de la iglesia? Hermano, hermana, ¿por qué? Porque Él no lo prohíbe. No tendremos dioses ajenos delante de mí. Pero por encima de Yahweh está el placer, la carne, está, hermano, hermana, el mundo, los paseos. Hermano, hermana, ¿a qué le das prioridad? Hoy le estás dando prioridad a Yahweh. Entonces, ¿por qué estás dormido, haciendo pereza, engañando, traicionando? Hermano, hermana, ¿por qué? Porque tu Dios es el Dios mamón, el dinero. Tu Dios es el Dios Morfeo, el sueño. Hermano, hermana, miremos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, siguen diciendo los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio. Pero con la lengua estamos matando, engañando, murmurando. No cometeremos adulterio. Queremos estar porque adulterio no es solamente lo físico, lo espiritual. Queremos estar en una iglesia, en otra. Queremos tener un pastor, 2 pastores, 3 pastores. Hermano, hermana, estamos también adulterando lo físico, deseando al pastor, a la pastora, al hermano, a la hermana. Hermano, no hurtarás. Y estamos cogiéndolo de la iglesia, cogiendo, hermano, donde vayamos. Ay, es que se me olvidó, me llevé esto. Ay, qué pena. Hermano, hermana, no hurtarás. Hermano, hermana, si ve, estamos comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal allá del mundo, porque Satanás todavía nos está tentando, y nosotros, hermano, hermana, en cambio de perder, hermano, hermana, esa comunión con el mundo, ganemos la comunión a Yahweh. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. Hermano, hay veces somos testigos falsos. Abrimos nuestras orejotas para escuchar hablar cómo denigran del hermano, de la hermana, del papá, de la mamá, del pastor, de la pastora. Y sobre eso empezamos a hablar contra el prójimo. Es que ese hermano, es que esa iglesia, es que ese pastor, es que mi papá, es que mi jefe. Hermano, hermana, estamos hablando contra nuestro prójimo, hermano. Y eso lo vemos allí en Éxodo 20, 13 al 16. Entonces, hermano, estamos comiendo del árbol del bien y del mal. Estamos en desobediencia y decimos que somos cristianos. Hermano, en desobediencia vamos por aparentar a la iglesia. Pero ¿qué estamos haciendo en el mundo? Hermano, hermana, ¿será que tú escudriñas la palabra? ¿Será que eres hombre de ayuno,
de oración, hermano? ¿Será que no cometes adulterio? ¿Será que no roba, no engaña? Hermano, hermana, ¿será que no comete murmuración, crítica, señalamiento contra tu hermano? Hermano, hermana, estamos en desobediencia. ¿Y cómo pretendemos seguir siendo bendecidos, hermano, hermana? Entonces, hacer cualquiera de estas prohibiciones constituye una desobediencia y pecado contra Yahweh. Pasando al Nuevo Testamento, encontramos algunas prohibiciones implícitas. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis ni los... Mire lo que dice el Señor. Mire lo que dice Yeshua HaMashiach. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Yahweh? Hermano, tú eres injusto, señalando, juzgando. Hermano, sea justo. No erréis, no critique, no señale, hermano, hermana. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y eso lo vemos en 1 Corintios 6, 9, hermano, hermana. Entonces, hermano, hermana, mire lo que dice la palabra. Atesore para sí un avaro. Hermano, tome a escondidas, borracho. Hermano, hermana, no maldiga, no diga malas palabras, no estafe. Hermano, hermana, présteme mañana de hoy cuando tú no lo puedes. Hermano, no heredaremos el reino de los cielos. Ni los borrachos, ni los que engañan, ni los que mienten, hermano, hermana. Entonces, ¿por qué pretendemos decir que somos obedientes si somos, hermano, cristianos desobedientes a toda hora? Y la palabra lo dice en 1 Corintios 6, 9 al 10. Hermano, hermana, es que lo sigue diciendo: fornicación, adulterio, idolatría, son cosas prohibidas bajo la ley del Nuevo Testamento. El cristiano que hace estas cosas, hermano, hermana, está incurriendo, hermano, en desobediencia y es pecado contra Yahweh. Hermano, hermana, es que lo está prohibiendo, no lo estoy diciendo yo, lo habla en 1 Corintios, hermano, hermana, y el Señor lo confirma en Éxodo 20, hermano, hermana. Entonces, ¿por qué somos desobedientes, altivos, prepotentes, arrogantes? ¿Por qué no lo hacemos ver en la iglesia como los santos, hermano, hermana? Pero aquí lo está diciendo la palabra. ¿Sí, hermano, hermana? Entonces, todos, hermano, podemos decir casi todos los cristianos que nos consideramos piadosos, que tratamos de no cometer pecados. Hermano, hermana, pero lamentablemente, sin embargo, pasan por alto las formas de desobediencia. Robe, hermano, engañe. Es que robar no es robar afuera, robar es robarle al Señor. ¿Sí ve, hermano? Tú no puedes decir que el ladrón de un banco, a ese sí el juicio. Hermano, tal vez más juicio sobre ti, que está robándole al Señor. Palabras maledicientes. Uy, es que esos de allá, esos sitios donde venden verdura, uy, esos sí que son groseros. Pero tú, ¿qué haces maldiciendo? ¿Qué haces tratando mal a su esposa, a sus hijos? Uy, es que el hermano está en adulterio, uy. ¿Y tú no estás deseando a la mujer del pastor? ¿A la mujer del hermano? ¿O tú, princesa, no estás deseando al pastor? Hermano, estamos en lo mismo. Avaro, trabaja y trabaja para sí mismo. Y dice la palabra que atesoramos para nuestras casas, pero no llevamos nada a la iglesia. Entonces, ¿cómo estamos ahí? ¿Sí ve, hermano, hermana? Entonces hay otra forma. Consiste en no hacer lo que Yahweh manda que hagamos específicamente. Esta forma de desobediencia no cabe en la mente de muchos cristianos. Ellos piensan que con solo abstenerse de hacer lo prohibido es suficiente para agradar a Yahweh. Sin embargo, Yahweh ha dado mandamientos en forma de prohibiciones, pero también en formas de cosas de hacer. En los 10 mandamientos encontramos, por ejemplo, acuérdate del día
de reposo para santificarlo. Hermano, Éxodo 28. ¿Santificamos ese día? El Shabbat, el día de descanso, es el sábado. Para nosotros, con el almanaque gregoriano, es el domingo. Porque estamos aplicando más a la vida del mundo, a la vida comercial. Y decimos que el domingo es el descanso, pero comercial. Pero hermano, no santificamos ni el domingo. Santificar es estar en oración, estar en la iglesia. No santificamos. Nos vamos de rumba para el paseo, ¿cierto? Otra es honra a padre y madre para que tus días se alarguen aquí en la tierra que Yahweh nos ha dado. Éxodo 20:12. ¿Honras a tus padres? Tú vives como un rey. Gloria a Dios por tu trabajo. Pero los honras. ¿Sabes qué necesidad está pasando el papá y la mamá? ¿Sabes si ya comieron? ¿Ya lo llamaste? ¿Ya le dedicaste al menos media hora? ¿Les llevaste a un mercado? ¿Los honra? No. Él es mi papá y mi mamá y me tienen que dar, me tienen que atender. Hermano, hermana, es que la palabra dice, honre a padre y madre. Si ve, en el Nuevo Testamento también encontramos mandamientos que hacen y qué hacer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Marcos 16:16. Creer en Yeshua HaMashiach como hijo de Yahweh es algo que debemos hacer si queremos obedecer a Yahweh y ser salvos. Pero Yahweh, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y lo vemos en el libro de Hechos 17:30. Entonces, hermano, hermana, no solo debemos creer que Yeshua HaMashiach es el hijo de Yahweh, sino que Yahweh manda también a todos los hombres, a todos los cristianos, que nos arrepintamos. Pero hermano, hermana, eso no es todo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Confesar su fe en Yeshua HaMashiach es un deber de todos los cristianos que queremos obedecer a Yahweh, pero además también debemos bautizarnos. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don de Ruach HaKodesh. Hechos 2:38. De todos estos pasajes, hermano, aprendemos que no creer en Yeshua HaMashiach como el hijo de Yahweh, de no arrepentirnos, de no confesar nuestra fe en Yeshua HaMashiach y de no bautizarnos, constituye desobediencia a los mandamientos de Yahweh. Pero aparte de esto, hay otros mandamientos como los de tomar la Santa Cena el primer día de cada semana. Eso es lo que nosotros debiésemos hacer, pero lo hacemos el domingo, el primer domingo de cada mes, hermano, hermana. El primer día de cada semana. O sea, ¿cuándo? Para lo comercial sería el domingo, ¿cierto? Entonces, hermano, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta medianoche. Hechos 27. Otro mandamiento para nosotros los cristianos es el de ofrendar cada primer día de la semana de todo lo que tú recibes. Si recibes a diario, ofrende. Si recibes semanal, ofrende. Si recibes quincenal,
ofrende. Si recibe mensual, ofrende. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordena las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya sido prosperado, guárdalo, para que cuando llegue el día, hermano, entréguelo. Entréguelo. 1 Corintios 16, 1, 2. Estos son solo algunos de los mandamientos que el hombre tiene que obedecer, hermano, y que no, y el no hacerlo es una forma de desobediencia a Yahweh, lo cual es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hermano, le es pecado. Y tú conoces la palabra, y esto lo vemos aquí en Santiago 4:17, hermano, hermana. Otra forma de desobediencia, hermano, hermana, es justificarse. El cristiano a toda hora es justificándose por la ley de Moisés. Esta forma de desobediencia es algo difícil de entender para muchos cristianos, porque creen que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen igual valor mandatario para nosotros los cristianos. No, hermano, hermana. Sin embargo, no es así. Y aunque la desobediencia para los que vivimos bajo el Nuevo Testamento puede presentarse de la misma forma como se presentó para los que vivieron bajo el régimen de la nueva ley de Moisés, sin embargo, no es, hermano, hermana, por los mismos mandamientos. Al citar los textos del Antiguo Testamento, lo hacemos porque son útiles para nuestra amonestación, hermano, hermana, para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, hermano, hermana. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, hermano, hermana. Hermano, ni tentemos a Yahweh, ni como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Hermano, hermana, no murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, hermano, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, hermana, ¿sí ve? 1 Corintios 10, 6 al 11. Hermano, hermana, entendamos, la desobediencia es un pecado. Hermano, hermana, no vayamos en contra de la palabra, porque el Señor nos va a amonestar. Hermano, ¿cuánto llevas como cristiano en desobediencia, haciendo tu voluntad, tu libre albedrío? Hermano, ya deja de ser desobediente, sujétate, sométete, hermano, hermana, al pastor, a la iglesia, a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a la iglesia, a las autoridades que fueron impuestas por Yahweh aquí en la tierra. Hermano, deja de ser soberbio, altivo, prepotente, ya quita tu ego, hermano, hermana, y sea obediente, aplica la palabra, empieza a ir a la iglesia, a estudiar, a ayunar, a interceder, empieza a hacer caso, hermano, hermana, porque el común de la gente, o el común de los cristianos, te conoce como el hermano desobediente, el hermano mentiroso. Qué dolor que nos conozcan así, por desobedientes, por engañadores, por traicioneros, por altivos, por prepotentes, hermano. Hermano, hermana, la Biblia nos amonesta. Hermano, hermana, hoy vas a dejar de ser desobediente. Vamos a orar, hermano, hermana. Cierra tus ojos, bendito Padre, Rey Celestial. A nombre de tu Hijo Yeshua Hamashiach te pedimos perdón, porque somos desobedientes. Hacemos nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Somos soberbios, altivos, prepotentes. No reconocemos que somos desobedientes, que fallamos, que erramos, que tenemos errores. Nuestra misma desobediencia nos hace creer que somos perfectos. Señor, perdónanos en esta hora y ayúdanos. Mis amados santos y santas, nos vemos esta noche. Hermano, reflexiona hoy si en verdad tú eres obediente
o eres desobediente. Los bendigo, amados santos.